Un detalle recorre el cuerpo de Frida Kahlo en uno de sus autorretratos más conocidos. No es una grieta cualquiera, es una columna griega, partida en varios pedazos, ocupando el lugar exacto donde debería estar su columna vertebral. A su alrededor, decenas de clavos atraviesan su piel desnuda. Llora, pero su rostro está en calma. Casi todo el mundo que ve esta pintura cree entenderla. Piensa en dolor, en sufrimiento, en una mujer rota, y no se equivoca del todo, pero se queda a mitad de camino, porque dentro de ese cuadro hay un código visual que Frida tomó prestado de una tradición muy concreta, muy mexicana, muy católica, y que casi nadie identifica a simple vista. Hoy vamos a leer ese código completo. El cuadro se llama La columna rota. Lo pintó en 1944, después de una de las operaciones más duras de toda su vida. Para entenderlo de verdad, no basta con mirarlo, hay que retroceder casi 20 años, hasta una tarde de septiembre de 1925, en la Ciudad de México, cuando un accidente le partió el cuerpo en un instante, y, sin saberlo, también le dio el lenguaje visual con el que iba a hablar durante el resto de su vida. Al final de este video, vas a entender por qué eligió justo una columna griega, por qué se llenó de clavos como una santa católica, y por qué, en su propio exvoto personal, decidió borrar a Dios del cuadro. Eso último tiene una explicación muy concreta, y llegaremos a ella. El 17 de septiembre de 1925, Frida Kahlo tenía 18 años. Volvía a casa en un autobús de madera, de esos que entonces cruzaban la Ciudad de México, llenos hasta los topes. En un cruce, un tranvía eléctrico chocó de lleno contra el costado del autobús. La estructura de madera se partió como si fuera de papel. Un pasajero llevaba un paquete de polvo dorado, usado para dorar marcos de pintura, y en el impacto el polvo estalló por el aire y cubrió el cuerpo ensangrentado de Frida. Los testigos dijeron después que parecía que un ángel había caído del cielo, cubierta de oro y de sangre al mismo tiempo. Esa imagen, mitad santa, mitad víctima, ya estaba ahí desde el primer segundo, aunque todavía nadie lo supiera. Un pasamanos de hierro del autobús le atravesó el cuerpo de lado a lado, entrando por la cadera y saliendo por la vagina. Se fracturó la columna vertebral en 3 puntos. Se rompió la pelvis, la clavícula, varias costillas, la pierna derecha en 11 sitios distintos. Los médicos que la atendieron aquella noche pensaron que no sobreviviría. Frida sobrevivió, pero ese cuerpo, reconstruido a base de yesos, corsés y cirugías, nunca volvió a ser el mismo. Y ese cuerpo roto, sostenido por artificios de metal y madera, es exactamente lo que 30 años más tarde íbamos a ver convertido en una columna griega partida en un lienzo. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta, porque su respuesta no llega hasta el final del video. ¿Por qué Frida, entre todos los símbolos posibles para representar una columna vertebral rota, eligió precisamente una columna de estilo griego, y no un simple hueso partido, ni un árbol seco, ni una grieta en la tierra? La respuesta tiene que ver con algo que se enseñaba en las academias de arte del siglo XIX, y que casi nadie conecta hoy con este cuadro. Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. Después del accidente, la vida de Frida se convirtió en una sucesión constante de cirugías. Se le calcula, según los registros médicos y los estudios biográficos más citados, más de 30 intervenciones a lo largo de su vida. Corsés de yeso, corsés de cuero, corsés de acero, algunos de los cuales todavía se conservan hoy en su casa de Coyoacán, convertida en museo. Pintó varios de esos corsés directamente sobre su piel, como si fueran parte de su propio cuerpo. Pasó meses enteros inmovilizada en cama, y fue precisamente en una de esas camas donde empezó a pintar en serio, gracias a un espejo que su madre mandó colocar en el dosel, justo encima de su cabeza, para que pudiera verse a sí misma mientras estaba tumbada. Ese espejo explica algo fundamental. Casi todo lo que Frida pintó de sí misma nació mirándose fija, en soledad, desde una cama de dolor. En 1944, casi 20 años después del accidente, atravesó una de las peores rachas de toda su vida médica. Le habían diagnosticado un deterioro serio de la columna y los médicos le indicaron una nueva operación, además de un corsé de acero que tendría que llevar puesto durante meses. Fue justo en ese momento, en plena recaída física,
cuando pintó la columna rota. No es una metáfora abstracta sobre el sufrimiento en general. Es un informe médico convertido en pintura, hecho por la propia paciente. Hay otra pieza de este momento que casi nunca se cuenta junto al cuadro, y que cambia por completo cómo hay que leerlo. En 1944, Frida ya no era la misma mujer que había subido aquel autobús en 1925. Llevaba 14 años ligada a Diego Rivera, con una historia entre ellos que había pasado por una traición muy concreta. A mediados de los años 30, Diego mantuvo una relación con Cristina, la propia hermana menor de Frida, algo que ella describió después como una de las heridas más profundas de toda su vida, más incluso que el accidente del autobús. Se divorciaron en 1939, volvieron a casarse apenas un año después, en 1940, pero bajo condiciones nuevas. Acordaron vivir con independencia económica, y siguieron ocupando las dos casas gemelas que Diego había mandado construir en San Ángel, unidas solo por un pequeño puente elevado, cada una con su propio estudio, su propia puerta, su propia vida. Diego continuó teniendo otras relaciones. Frida lo sabía y lo escribió, con una mezcla de dolor y resignación, en varias páginas de sus diarios. Cuando pintó la columna rota, en 1944, no solo estaba atravesando la peor recaída física de su vida adulta, estaba pintándola desde un matrimonio que había aprendido a sobrevivir a base de renunciar a la idea de un rescate romántico. Nadie iba a cruzar ese pequeño puente elevado para salvarla. Guarda también esta idea, porque va a volver justo en el momento en el que resolvamos por qué falta un santo en el cielo de este cuadro. Vamos a mirar el cuadro con calma, porque cada elemento está puesto ahí a propósito, nada es decorativo. El torso de Frida está partido verticalmente en dos mitades, como si fuera un paisaje agrietado, seco, casi un desierto que se resquebraja por el calor. Dentro de esa grieta, en el lugar exacto donde debería estar su columna vertebral, se levanta una columna clásica de piedra, de estilo jónico, partida en varios segmentos que ya no encajan del todo entre sí, por toda su piel, en los brazos, en el torso, incluso en el rostro. Están clavados decenas de clavos pequeños, metálicos, hundidos directamente en la carne. Lleva puesto un corsé ortopédico blanco, ajustado con correas, que sujeta ese cuerpo fragmentado. De fondo, un paisaje desértico, sin vida, sin un solo árbol. Y sin embargo, en medio de todo esto, su rostro está sereno, no grita, llora, pero mira directamente al espectador, casi desafiante. Aquí es donde casi cualquier otro video sobre este cuadro se detiene. La lectura habitual dice esto: la columna representa su columna vertebral rota, los clavos representan el dolor físico constante, la tierra agrietada representa un cuerpo y una identidad fragmentados, el corsé representa la contención médica que la sostiene con vida. Todo eso es correcto. Y todo eso, honestamente, se puede deducir con solo mirar la biografía de Frida durante 5 minutos. Es la lectura de superficie. Nosotros vamos a seguir un poco más allá, hasta la capa que casi nadie desarrolla, porque para verla hay que conocer una tradición visual muy concreta que Frida maneja como nadie más en la historia del arte del siglo XX, y que sí, es profundamente mexicana. Esa tradición se llama ex voto, aunque en México también se conoce como retablo. Es una forma de pintura popular, humilde, hecha casi siempre por artistas anónimos, que existe en México desde la época colonial y que sigue viva hoy en muchas iglesias del país. Funciona así: una persona sobrevive a algo terrible, un accidente, una enfermedad grave, un parto complicado, y cree que ha sobrevivido gracias a la intervención directa de un santo o de la Virgen. Como agradecimiento, encarga o pinta ella misma un pequeño cuadro, normalmente sobre lámina de metal, en el que aparecen 3 elementos fijos. Primero, la escena del accidente o la enfermedad, representada de forma directa y realista, sin suavizar nada. Segundo, en la parte de arriba, flotando en el cielo del cuadro, la figura del santo o de la Virgen que intervino. Y tercero, abajo, un texto escrito a mano contando exactamente qué pasó y agradeciendo el milagro. Frida creció rodeada de estas pinturas. Las coleccionaba desde joven, llenó las paredes de su casa con decenas de exvotos comprados en mercados y santuarios, y está documentado que los estudiaba con verdadera obsesión, casi como manuales técnicos.
No es casualidad que su pintura tenga ese aire de lámina popular, esa mezcla de crudeza y ternura que también tienen los exvotos anónimos. Y aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento más. Si Frida construyó la columna rota, siguiendo la estructura visual de un exvoto, con la escena del sufrimiento en el centro exactamente como manda la tradición, ¿dónde está el santo? ¿Dónde está la Virgen que debería flotar en el cielo del cuadro, agradecida, dándole gracias por seguir con vida? No está, y esa ausencia no es un olvido, es la decisión más radical de todo el cuadro. Antes de resolver eso, necesitamos otra pieza, porque sin ella, la ausencia del santo no significa nada. Hablemos de los clavos, la imagen de un cuerpo atravesado por clavos, con la piel abierta, sangrando de forma explícita, viene directamente de la iconografía religiosa católica, y en concreto, de una tradición mexicana muy particular. Si entras hoy en una iglesia colonial de México, sobre todo en el centro y el sur del país, vas a encontrar crucifijos y santos representados de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados en el arte europeo clásico. En muchas catedrales italianas o francesas, Cristo en la cruz aparece sereno, casi idealizado, con heridas discretas, casi simbólicas. En México, la tradición colonial hizo justo lo contrario. Los Cristos son de madera policromada, con sangre pintada a base de resina roja que gotea de verdad por el cuerpo, con la piel desgarrada de forma explícita, con los músculos tensos, con un realismo que a veces resulta casi insoportable de mirar de cerca. Es una tradición visual que muestra el dolor sin filtro, porque en la teología popular mexicana, cuanto más visible es la herida, más real es el sacrificio y más real es la santidad de quien lo sufre. Frida creció viendo esas imágenes cada semana, y cuando decidió pintar su propio dolor, no lo suavizó, no lo hizo poético ni abstracto, lo pintó exactamente como le enseñó su propia cultura religiosa a pintar el sufrimiento, con clavos reales, con sangre visible, con el cuerpo abierto ante quien mira. Está usando el mismo lenguaje visual que usan los santos torturados de las iglesias de su país. Solo que la torturada, esta vez, es ella misma. Ahora sí podemos volver a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo lugar, y este es el momento en el que todo el cuadro cambia de sentido. Empecemos por la columna griega. En la tradición académica de la arquitectura clásica, que se enseñaba en las escuelas de arte de toda Europa y América desde el siglo XVIII, existían distintos órdenes de columnas, y a cada uno se le atribuía un carácter simbólico. La columna dórica, gruesa, sin apenas decoración, se asociaba tradicionalmente con lo masculino, con la fuerza bruta, con la solidez. La columna jónica, más esbelta, más estilizada, con esos remates en espiral que recuerdan a un pergamino enrollado, se asociaba tradicionalmente con lo femenino, con la elegancia, con una fuerza que no necesita aparentar músculo para sostenerse. Frida estudió pintura clásica de joven, conocía perfectamente ese código académico, y eligió, de entre todas las columnas posibles, precisamente la jónica. No puso en su cuerpo una estructura pensada para representar fuerza masculina, puso una estructura codificada históricamente como femenina, frágil en apariencia, pero perfectamente capaz de sostener el peso de un templo entero durante miles de años. Su columna vertebral rota no se convierte en piedra genérica, se convierte en un símbolo muy concreto de resistencia femenina, tomado directamente del vocabulario visual que ella misma había estudiado. Y ahora, el santo ausente. Si el cuadro sigue la estructura de un exvoto, con la escena del sufrimiento en el centro, pero elimina la figura divina que debería flotar arriba dándole gracias por el milagro, el mensaje que queda es exactamente este: yo sobreviví, pero no fue un santo quien me sostuvo. Me sostengo yo misma, con una columna que representa mi propia fuerza, no con la intervención de nadie de arriba. Y aquí vuelve la idea del puente elevado entre las dos casas de San Ángel. Tampoco fue Diego quien la sostuvo. Frida toma prestada toda la gramática visual de la fe popular mexicana, el cuerpo herido, los clavos, la composición del exvoto, pero se quita a Dios de encima, se quita también cualquier rescate externo, y se pone a sí misma en el único lugar disponible. No está agradeciendo un milagro,
Se está declarando a sí misma el milagro. Este patrón no nace en 1944. 12 años antes, en Detroit, Frida ya lo había ensayado, en un cuadro incluso más crudo. En 1932, Diego Rivera había sido contratado por Edsel Ford, hijo del fundador de la Ford Motor Company, para pintar un ciclo de murales monumentales en el Instituto de Artes de Detroit, dedicados a la industria automotriz. Diego trabajaba a una escala descomunal: bandas de montaje, motores, obreros convertidos casi en dioses de acero, una celebración completa de la capacidad humana de producir, de crear, de multiplicar. Mientras tanto, a pocas calles de allí, en la habitación 4306 del Hospital Henry Ford, Frida perdía un embarazo de apenas 3 meses. Llevaba semanas guardando reposo, siguiendo instrucciones médicas estrictas, con la esperanza de sostener ese embarazo pese a las secuelas del accidente de 1925 en su pelvis. No lo consiguió. El sangrado empezó de madrugada, y la ingresaron de urgencia. Los médicos, según relatos de la época recogidos por sus biógrafos, describieron la escena con crudeza clínica, casi sin anestesia emocional, algo que Frida no olvidó nunca. Pidió papel y lápiz desde la propia cama del hospital y empezó a dibujar apenas unos días después, todavía débil, todavía sangrando por dentro. De ese dolor nació Hospital Henry Ford. El cuadro repite, casi al milímetro, la misma estructura que usaría 12 años más tarde en la columna rota. Su cuerpo, desnudo, ocupa el centro de una cama de hierro que flota, sola, en un paisaje industrial gris, con fábricas humeando al fondo, muy cerca de donde Diego pintaba sus murales monumentales. De su vientre salen 6 hilos rojos, como venas o como cordones umbilicales, que conectan su cuerpo con 6 objetos flotando a su alrededor: un feto, dibujado con precisión casi médica, una pelvis rota, la misma que arrastraba desde el accidente, un caracol, que ella misma explicó después como una imagen de la lentitud desesperante de todo el proceso, una flor de orquídea morada, regalo real que Diego le llevó al hospital, una extraña máquina de vapor y un torso femenino en forma de molde anatómico. Es, otra vez, la estructura exacta de un exvoto popular mexicano, el cuerpo sufriente en el centro, los elementos de la historia flotando alrededor, listos para el texto explicativo de agradecimiento en la parte de abajo. Y otra vez, en el cielo de este cuadro, no flota ningún santo, ninguna virgen, nadie a quien agradecer nada, solo fábricas de Ford, humeando, ajenas por completo a lo que le está pasando a esta mujer en una cama de hospital a pocas manzanas de allí. El contraste no puede ser más brutal. Mientras Diego pintaba, con apoyo oficial y presupuesto de una de las familias más ricas del mundo, un himno a la fertilidad de la máquina, ella pintaba, sola, con lápiz prestado, el duelo de una fertilidad que su propio cuerpo, roto desde 1925, no pudo sostener. Frida volvería a este mismo lenguaje visual una y otra vez a lo largo de su vida, cada vez que el cuerpo volvía a fallarle. Hospital Henry Ford en 1932, la columna rota en 1944, 12 años de diferencia, 2 exvotos personales, un mismo vacío deliberado en el cielo del cuadro, y un mismo mensaje repetido de fondo: nadie viene a salvarla. Ella se sostiene sola. Frida vivió con ese cuerpo reconstruido casi 30 años más después del accidente. Siguió casada con Diego, entre distancias y reconciliaciones, hasta el final. Perdió otros embarazos que deseaba profundamente. Perdió, al final de su vida, la pierna derecha por gangrena. Murió en 1954, en la misma casa azul donde había crecido, rodeada de los exvotos anónimos que había coleccionado durante toda su vida. En sus últimos diarios escribió frases que hoy se citan constantemente, sobre la esperanza de una salida alegre y sobre no querer volver jamás. Pero incluso en ese final, siguió siendo la misma mujer que, 30 años antes, había decidido que su propio cuerpo herido merecía la misma dignidad visual que un santo torturado en un altar colonial. Hoy, casi 80 años después de que Frida pintara este cuadro, esa misma imagen sigue reproduciéndose en camisetas, murales, tazas, portadas de revista, casi siempre vaciada de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Se ha convertido en un icono de fuerza femenina genérica, en una frase motivacional con cara de Frida Kahlo, y no es que esa lectura esté mal, es que se queda solo con la superficie, con la mitad más fácil del mensaje, la que no exige conocer un exvoto ni una columna jónica. Historiadoras del arte y curadoras mexicanas llevan décadas insistiendo en devolver el cuadro a su contexto real, el de una mujer católica, mexicana, criada entre santos de madera sangrante y láminas de agradecimiento anónimas, que un día decidió usar ese mismo lenguaje sagrado para hablar de sí misma, sin pedirle permiso a ningún santo. Esa reivindicación importa, sobre todo ahora, en un momento en el que la obra de Frida se repite hasta el desgaste, sin que casi nadie se detenga a mirar de dónde viene de verdad cada símbolo. Cuando se entiende esa raíz, el cuadro deja de ser una frase bonita sobre la resiliencia y se convierte en algo mucho más incómodo y mucho más honesto, el autorretrato de una mujer que se cansó de esperar un milagro y decidió convertirse ella misma en uno. Eso es, al final, lo que dice de verdad la columna rota, cuando se lee con todas las claves completas. No es solo el retrato del dolor de una mujer, es un exvoto sin santo, sostenido por una columna codificada como femenina, en el que la propia Frida decide, con absoluta claridad, que no necesita ningún milagro externo, ni divino ni conyugal, para seguir de pie. El milagro es que sigue de pie ella sola, con clavos, con grietas, con un corsé de acero, pero de pie, y mirando directamente a quien la observa. La próxima vez que veas esta pintura, o cualquier otro autorretrato suyo, prueba a buscar esa misma estructura escondida, el cuerpo herido en el centro, y la pregunta de quién o qué falta en el cielo del cuadro. Casi siempre la respuesta es la misma. Si te ha gustado este viaje dentro de un solo símbolo, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa, y cuéntame en los comentarios qué detalle de este cuadro no habías visto hasta hoy.